Antes de presentar nuestros invitados, quisiera hacer algunas precisiones. Lo primero que quiero ratificar, que aunque nos acusan a veces de algunas imprecisiones, como decía el colega que se va de embajador, quiero decir, yo no creo que coincidir sea malo. No creo que coincidir sea malo. Necesariamente hay un alto porcentaje de nuestras vidas que está basado en la coincidencia. Coincidimos con enemigos, con opositores, con amigos, pero no necesariamente el coincidir amerite que, como uno dice a veces de broma, dice, si coincidimos me tengo que revisar. Entonces está claro, coincidir no es malo. Lo otro es que ayer o anteayer se conmemoró el 20º aniversario de la fundación de un centro de pensamiento. Nosotros vivimos en una constante improvisación, pero hay algunos dominicanos que ya aprendieron a no improvisar. Y uno de ellos es el doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández, con tiempo, hizo un programa de vida en el que estuvo basado en una condición que nosotros definimos ayer como él padece el síndrome de Hubis. Es decir, solo yo. El resto están a muchos kilómetros por debajo de mí. Y construyó ese centro de pensamiento. Pero tuvo mucho tacto. Lo hizo, y por ejemplo, para darle una muestra, ¿sabe cómo le puso a la unidad televisiva de la fundación? Le puso Freddy Veras Goico. Para sacar al público de cualquier... no le puso Juan Bosch, ni nada de esa, ni PLD, ni nada. Freddy Veras Goico. Nosotros queremos decir que la única institución que se mantiene como centro de pensamiento aquí, que puede haber coincidido en un momento dado con la oposición dominicana, porque los informes a veces te dan en la cara y tú no puedes negarlo, que es el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad. Yo me quejo de que quizás las autoridades universitarias no han podido aquilatar el verdadero valor que tiene ese centro de pensamiento. Y sobre todo, la diversidad de sus miembros, personas que inclusive no piensan igual, y eso es lo que le da fuerza a los centros de pensamiento. Las investigaciones del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo está con nosotros. 3 representantes que generalmente por relaciones personales con ellos 3 es que tenemos oportunidad de invitarlos, pero no son 3, son muchas personas que han trabajado y están trabajando en eso. Yo sigo pensando que la universidad debe subir el nivel de apreciación desde el momento de valor de ese centro. Fernando Peña, la doctora Maritza Ruiz y el licenciado Apolinar Veloz, 3 áreas en que ellos trabajan. Le damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar de espacio, pero yo tengo una serie de interrogantes para dejar claro esto. Y se la voy a plantear juntas para que Fernando, Maritza y Apolinar, cada uno en su área nos los aclare. Primero, perteneció el observatorio al bloque, no de partidos y de instituciones que vieron que algunas políticas gubernamentales que el PLD llevó a cabo en sus últimos 16 años no estaban en buen camino y no trabajaron, pero se expresaron en la dirección de que las cosas no estaban bien y se necesitaba un cambio. Pero para mí hasta ahí fue la coincidencia. No creo que ellos han ido bajo un pacto de que Apolinar iba
al Banco Central, de que Fernando iría a Interior y Policía, o de que Maritza podía ir a los planes sociales de la Presidencia de la República. Jamás me pasó por mi mente. Entonces yo quisiera que ellos me tracen una raya, una división de cuáles fueron las coincidencias y las diferencias que ellos tuvieron con el Partido de la Liberación Dominicana y con su forma de manejar, porque como decía el propio Danilo y como le está pasando a Abinader, corregir lo que está bien, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer muchísimos disparates que nunca se hicieron. Vamos a dejar que Maritza nos diga, ¿hubo alguna diferencia importante en los miembros del observatorio con las políticas PLDistas? Julio, yo creo que sí que hubo diferencias, porque hay que entender las políticas públicas no necesariamente por lo que se dice, por lo que se formula de manera general, sino efectivamente por lo que se hace. En este país, en los últimos años, ¿Cómo es? Como no por lo que no se es dice, por lo que sino se lo que dice, se hace. es lo que se hace. La política pública es política para conducir procesos económicos y sociales que tienen que ver con la prioridad que tú le asignas a producir bienes y servicios de calidad, con eficiencia, con sentido de oportunidad y que satisfagan necesidades fundamentales de una población. Tiene que ver con qué tú haces con el empleo, la remuneración de la fuerza laboral, tiene que ver con la distribución de la riqueza que genera una sociedad. Entonces, la política pública no es un decir cualquiera, no. En términos económicos y sociales tiene fundamentos que son sustantivos. Entonces, tú dices, en el gobierno del PLD, las políticas públicas que son fundamentales, toda sociedad tiene que generar bienes y riqueza y distribuirla de manera inclusiva, de manera equitativa. Entonces, cuando usted analiza, aquí las políticas públicas son medios de mantener una desigualdad fundamental en esta sociedad. Y pareciera que no avanzamos, y pareciera que todos los gobiernos están ahí y son elegidos ahí para mantener y sostener esta situación. Entonces, ¿cómo tú haces para que las políticas públicas puedan mejorar el desempeño no solamente de la producción y de los que tienen riquezas en la sociedad, sino cómo hacerlo para que ellos puedan llegar a una mayor cantidad de gente, a una mejoría en los sistemas de salud pública, de educación pública, de manejo social, cultura, educación? Entonces, aquí hay un problema, y no es del PLD, es de antes del PLD y de No, esto que tenemos ahora. Yo entendí, pero tú eres economista y Apolinar también. Y hay algo que nosotros debemos decir. Dice Maritza, lo importante no es lo que tú dices, porque tú puedes decir lo que sea, pero a la hora de tú tener que recoger lo que se hace, dice, por eso no fue lo que se dijo y está muy lejos. Apolinar, la mejor defensa que tiene el PLD en el área económica para ellos mismos es, en nuestra administración las cosas no empeoraron, a pesar de que la coyuntura internacional preparó un ambiente de que todos los países estaban peor. Nosotros no estábamos mejor, pero no estamos peor. ¿Qué tú le contestarías? ¿Era posible estar mejor? Yo pienso que sí, que era posible. Aún dentro de la situación. Aún dentro de la situación. Lo que ocurre es que el PLD se ha distinguido de todas las administraciones que ha tenido la República Dominicana de tener una dirección muy precisa de prensa. Y las instituciones que estuvieron dirigidas
por gente que, si bien no eran del Partido de la Liberación Dominicana, se ajustaron muy bien a ese modelo, hicieron de las instituciones que las instituciones presentaran estadísticas que fueran políticamente o fueran en la misma dirección que planteaba el gobierno. Entonces, en ese sentido, usted tenía un Banco Central que generalmente decía que estábamos creciendo, que la distribución del ingreso había mejorado, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo decía que había bajado la pobreza, que el desempleo era sencillamente del sector informal y que todo el mundo estaba bien y que el salario representaba el crecimiento de la productividad y todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo, cuando se analizan todos esos elementos con un bisturí, se puede efectivamente ver que hay inconsistencias que revelan que esas cifras son altamente cuestionables. Por ejemplo, usted dice, se redujo la pobreza, y dice el gobierno de Danilo, la trajimos de 43 a 25. Claro que así fue, pero ¿cómo lo lograron? Sencillamente porque a las familias le dieron comer es primero, le dieron solidaridad, le dieron todos esos subsidios, y además de eso le contabilizaron dentro de los ingresos, le imputan un alquiler de vivienda. Si usted vive cerca del río, le alquilan, le ponen, usted paga 3,000 pesos y eso se lo agregaron al ingreso disponible de las familias. De tal los subsidios manera, sociales. Sí, de tal manera que el ingreso subió y lo subieron por encima de la línea que ellos definieron como pobreza, es decir, $3 diarios, el que gana $3 diarios es pobre. Perdóname, y ese proceso de integración de esas clases, en vez de ser subsidiadas, que sean productivas, ¿tú entiendes que se hace en el shock o eso es un proceso? Eso es un proceso, pero el proceso para sacar a la familia de la pobreza y que ellos generen el ingreso que efectivamente necesitan, no fue llevado a cabo por el PLD. El PLD lo que hizo fue sencillamente mantener eso para tener los borregos de siempre votando por el PLD. Entonces, es decir, que el objetivo fuera buscando votos, no tenía un objetivo de dignificación, de nada. O sea, hay una diferencia, por ejemplo, entre sacar gente de la pobreza en el proceso brasileño, por ejemplo, de que a la gente se le daba un subsidio, pero decía, usted tiene que aprender un oficio, y el gobierno le decía, mire, aquí usted va a recibir la clase, y esa gente entonces aprendía y podía desempeñar una función en el sector laboral. Pero en la República Dominicana fue que lo enseñaron a ser pedilones. O sea, usted va a pedir, esa es su función social, pedir. Y pidiendo, entonces el gobierno puede manejar a sus anchas la voluntad de esa gente que depende totalmente del gobierno dominicano. Ese es un ejemplo. Bien. Entonces, sigue. 3,5 millones. Hay otra cosa. El tipo de cambio, que me dice, la estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio. ¿Y cuál es la estabilidad del tipo de cambio? Sencillamente que el Banco Central se endeuda para mantener el tipo de cambio. Cuando el gobierno compró los títulos en junio del Banco Central para toda la transferencia que hizo con las AFP, fue la primera vez que el Banco Central registró una venta de los certificados, que esa es su obligación, y bajó de 618,000 millones a 577,000 millones. Hoy está en 670,000 millones de pesos. Además de que el préstamo de los 3.600 millones de dólares se lo dieron al Banco Central para que lo exhiba como una presea de incremento de las reservas internacionales del Banco Central. Entonces, desde ese punto de vista, lo que están haciendo es creando falsamente una idea que tiene un costo inmenso para la sociedad dominicana, porque eso lo pagamos nosotros, porque lo paga el gobierno. O sea, todos los intereses de esa deuda del Banco Central la pagamos nosotros. Apolinar, en la primera parte que hablamos de migración, en el artículo del jefe de participación, daba datos que no los da la Dirección de Migración ni la Cancillería. Son datos de la institución
que tiene controles directos con el propio inmigrante. Asimismo pasa con la economía. Generalmente el país se nutre de los datos que nos da el Banco Central. Nosotros no tenemos paralelamente institutos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay universidades norteamericanas que tienen tantos datos como la Reserva Federal. Hoy mismo los datos del COVID lo está dando una universidad en Estados Unidos. Entonces, hoy el periódico Diario Libre te dice que República Dominicana tendrá que pagar más de 30.432 millones de dólares antes del 2030 en servicio de la deuda. Esa información sale del Banco Central o puede salir de algún observatorio independiente. No, sale del Ministerio de Hacienda. O sea, el Ministerio de Hacienda tiene... le sumaron... Sí, no, tenía registrado. No, o sea, ¿se está refiriendo al Banco Central o al gobierno? No sé a quién dio la cifra. No, lo que se sabe es, según el Ministerio de Hacienda, antes de la pandemia, que el país tenía que pagar de servicio de la deuda durante este cuatrenio alrededor de 5.000 millones de dólares, cuando antes había venido pagando alrededor de 2.500, 2.700 millones de dólares, porque hay vencimientos de capital. Ahora, con esta administración, en estos meses que lleva, ha incrementado en 14 puntos del producto la deuda pública y la ha llevado mal contada a 66% del producto, y hace un año estaba en 52.9% del producto. De tal manera que ha habido un salto enorme. Y entonces yo no me explico cómo las políticas económicas se están haciendo ahora, porque la deuda es para resolver los problemas de ahora, pero que esos problemas de ahora son de muy corto plazo, inmediatamente terminan. ¿Cómo nosotros, cómo los dominicanos se van a hacer para cuando tengamos que pagar no los 5.000 millones de dólares que están destinados ahora, sino para pagar lo que hemos tomado prestado en este periodo? 100 días es muy poco, pero no te he oído hablar de pandemia. ¿Hay alguna diferencia en cómo lo manejó el que estaba y cómo lo está manejando el de ahora? No, porque tú no has puesto el principal elemento. No, yo creo que ha seguido, pareciera ser el mismo gobierno. Pareciera ser el mismo gobierno. Bien, yo quisiera preguntarle a Fernando si en política el cambio va, pero sin presentarte a ti nada. No me dice, mira, el cambio va para esto. Nunca me dijeron para qué. Y me está diciendo Apolinar algo que, aunque lo viví, no lo había visto al paso. Es decir, un dictador, Trujillo, Franco, Stroessner, no podían estar matando personas todos los días. Tenían que hacer de vez en cuando alguna acción buena. Por eso están 30, ¿verdad? Pausas para matar. Pero generalmente son gobiernos que se desempeñan 12, 20, 30 años. Yo quiero, hoy por ejemplo, te dice que el café que está bebiendo Cuba son chícharos tostados. Pero no importa. Todo por la patria. Se beben el chícharo tostado con un poquito de olor de café. Y yo pregunto, ¿el cambio va como programa de gobierno? ¿Fue aceptado como algo bueno y jugamos a una lotería a que el cambio va? Y todo depende de que el único hombre que se encontró que había tenido 35% en unas elecciones y no llegó a ganar, era la figura más sana y con la que podíamos coger un billete y así lo jugamos. El cambio va es un programa. No solo el cambio va no es un programa. Primero, en todo caso, sería una consigna. Sería un llamado, sería un planteamiento. Pero un programa es otra cosa. Y además, el PRM como tal, y probablemente no solo el PRM, por otras formaciones políticas, formularon lo que ellos llamaron programa. El PRM hizo incluso bastante propaganda, planteando un programa de gobierno,
de realizaciones de lo que iba a ser, con la economía, con la sociedad, con las instituciones públicas, con las finanzas públicas. Ellos lo plantearon. Y habría que examinar ese programa para ver en qué medida efectivamente se convirtió en algo distinto a lo que ellos criticaron. Apolinar acaba de terminar planteando de alguna forma que el gobierno parece no nuevo, sino como una continuidad, parece de hecho una continuidad de cosas importantes y fundamentales en su quehacer política que Marisa llamó políticas públicas, o sea, líneas de acción, planes de programas, líneas de intervención frente a la realidad del país, a una realidad que ellos consideraron de crisis, que el país la vivió como una fatalidad y que se articuló durante 20 años de gobierno PLDista. Hay una cosa definitivamente cierta, que la gente tiene que valorarla en función del cambio. Son 100 días. Y en 100 días, doctor, no solo escuchando al presidente de la República hablar, sino viviendo en este país los últimos 100 días, nosotros nos damos cuenta, y yo voy a poner 3 ejemplos fundamentales, que me parecen fundamentales, que le pueden decir por dónde se orienta supuestamente el cambio y dónde está planteado el cambio. Porque a mí me parece que en la realidad de la República Dominicana se ha producido hace 3 meses la materialización de un cambio en el país, de un cambio de situación. Y hay que ver en qué nivel se produjo ese cambio. Pero el gobierno lo que ha hecho en lo fundamental es dar continuidad a las cosas. Y le decía que le iba a poner 3 ejemplos. El primer ejemplo que le quiero poner es el presupuesto público. Se supone que el presupuesto público es el principal instrumento de política pública, porque con eso, con lo que usted ordena y como usted ordena los chelitos, como diría la gente, como usted ordena los ingresos del Estado que maneja el gobierno, usted diseña planes, líneas de intervención política, proyectos, etcétera. Y el gobierno tomó y montó un presupuesto, y cuando usted coge ese presupuesto y lo examina, se da cuenta que ese presupuesto es en lo fundamental una copia del presupuesto pasado, con modificaciones que tienen que ver con el cambio político fundamental que se produjo en la conducción del gobierno. A niveles incluso espantosos, puede decirse eso, porque usted lo toma y va a encontrar efectivamente que si usted va a lo concreto en cómo se distribuyó y se distribuye el presupuesto, no va a encontrar diferencias fundamentales con lo que había hecho el último gobierno de Danilo Medina, en términos fundamentales. Hay cosas que son claves, que son los resortes para manejar la política y desarrollar las estrategias que el gobierno se plantea, que es otra cosa. Yo siempre tomo de ejemplo en los últimos tiempos cuestiones como la aplicación de los recursos provinciales. ¿A cuánto se movió hacia arriba el monto del presupuesto? ¿Cuántos millones son? 1.037.000. ¿Y eran cuánto? Casi alrededor de 900. 900, sí. El presupuesto de 100 y pico mil de millones, ¿no? De los cuales el gobierno incluso ha hecho algunas propagandas especiales de captar recursos, como por ejemplo lo que hizo con el caso de Barrigol, para evitar situaciones en el país, para provocar supuestamente cambios de política y evitar situaciones. Pero ese presupuesto no se diferencia estructuralmente, en términos fundamentales, como nueva política de los presupuestos anteriores. Sí, pero hay una cosa. Déjeme ponerle los otros dos ejemplos. Lo vas a incluir ahí, espérate. Danilo en 8 años, 10.000 millones. Luis en 100 días, 5.000 millones. Préstamo. Pero donde tú tienes un presupuesto que no puede subir impuestos, porque no puede ponerle impuestos a gente que no puede pagar impuestos. No puede votar gente porque necesita los cargos para su gente. Y la pregunta es esta: ¿cómo es posible que el observatorio defienda a veces sectores que el mismo poder político lo aprieta? Como vamos a poner el sector minero. ¿Por qué Danilo Medina, cuando le dijeron, tú no vas a cobrarle a Barrigol hasta dentro de 4 años, dice, y yo voy a estar con mi mina de oro y no voy a disfrutar un peso? Pero ahora Luis dijo, espérate, ni impuestos, ni austeridad,
yo voy a negociar con Barrigol, pero esta es la hora que yo no sé bajo qué base se hizo el Barrigol. Los dos acuerdos, ustedes lo aceptan como buenos y válidos. ¿Cuáles dos? El que hizo Danilo con Barrigol de págame cuarto ahora, porque Argol le dio a Barrigol para eso. O el que hizo Luis ahora para que le den los 20.000 millones, ¿cuánto es el avance de los impuestos? Julito, tengo que interrumpir a Fernando, porque tú estás hablando de Barria. Aquí está todos los cuartos que Barria ha pagado desde 2013 hasta el 2020. No, pero vamos ahorita, nada más que me diga de las dos opciones. Mira, eso es discurso. Claro, doctor. Eso es discurso. Barry tiene un programa que paga 3 impuestos y lo va a pagar en función de lo que saca de la tierra, vende en el exterior y tiene, mire, el impuesto sobre la renta es una tasa de un 25%. Se acabó. La renta neta de fundición por todo lo que usted saca de mineral de ahí, que tiene valor, usted paga el 3.2% de lo que usted vende y cobra. De cobra. No de lo que usted saca de ahí. Ella lo sacó y lo puede tener en Canadá. Pero si no lo ha vendido, pero no lo paga. yo no quiero romperle la secuencia a Fernando. Señores, Apolinar Veloz, Maritza Ruiz y Fernando Peña, ustedes están convencidos plenamente de que solamente quitando la corrupción, y si este es un gobierno ejemplar, impoluto, en que no va a tener el primer escándalo, lo van a degollar, pregunta, ¿solamente la corrupción es lo que va a diferenciar a estos dos reinos? No, doctor, no. Además, que eso lo hemos discutido bastante acá. Justamente por eso no quería que usted saltara a la formulación de esa pregunta antes de terminarle la respuesta. Yo le dije que le iba a poner 3 ejemplos que justifican lo que Apolinar decía en términos de continuidad de políticas esenciales iguales, que no van a afrontar con éxito la crisis si siguen por ahí, sino que van a meter los 2 pies en el mismo zapato y van a generarse problemas y van a derivar problemas para el país, para la economía y la vida dominicana. ¿Van a meter 2 pies en el mismo zapato? Un momentito, sí, si no 2, no, a lo mejor más. A lo mejor 3, como dice Marisa. Sí. Entonces, óigame, doctor, le puse de ejemplo el problema del presupuesto para decirle cuál es la diferencia. Le voy a poner de ejemplo cosas que son fundamentales, que son de tipo estructural. ¿Ha decidido o no apuntalar la lógica privatizadora el gobierno del PRM, el gobierno de Abinader? Ha decidido apuntalarla y le buscó, recogió un eufemismo viejo, que es una propuesta de tipo institucional que creo que Apolinar le ha explicado con bastante brillantez en este mismo programa. Que la asociación público-privada. Que es la ley de las APP, que la dejó lista el PLD, que el gobierno la recogió y en 90 días creó una especie de superministerio para poner eso en práctica y convertirlo en transversal en toda la vida económica e institucional de la República Dominicana, con el peligro de que esto llegue al área particular de los servicios, que puede desmoronar por completo toda la carga populista y pseudopopulista en la política con que este gobierno ha prometido manejarse. El caso de la salud, el caso de la educación, por ahí viene el tema del transporte agua y electricidad. Por supuesto, pero no solo eso. Toda la discusión que se está planteando, que ya comenzó alrededor del tema de las hidroeléctricas, está asociada a ese problema. Y el problema del ordenamiento territorial también. O sea, aquí hay una serie de cosas que todavía la República Dominicana no la tiene clarito. Y que este gobierno está andando a una velocidad increíble. Que la situación de las telecomunicaciones, que está 100% en el sector privado, los otros servicios van a terminar así. Por lo menos caminan en esa dirección con las propuestas que están hechas. Y cuando usted busca lo que plantearon en literatura como programa de gobierno, ahí no hay ningún elemento de diferenciación. Ya entendimos. Vamos a seguir, Fernando, y tenemos tiempo, un momentito. Apolinar, cada cierto tiempo, cuando el gobierno tiene algún problemita, aparece una voz que ya es cíclica, que dice, las cosas están mejor, las cosas están mejorando, los números nos benefician, este año vamos a estar mejor. ¿Cuáles son las bases que tiene el Banco Central para cíclicamente darnos una esperanza? Eso está estrechamente relacionado con la vocación de permanencia de quien dirige esa institución. Independientemente de que haya o no una bonanza, es así. Y ahora, lamentablemente, no es posible decir
que crecemos en 5%, ni que somos el país que más crece de América Latina. Ahora se tiene que decir que es un país que tiene un crecimiento que obviamente no satisface el ego personal de quien dirige esa institución. Y te interrumpo, Apolinar, doctor, para decirle, si usted quiere ver continuidad en lo mismo, la primera medida trascendente de este gobierno fue dejar a Valdealbizu al frente del Banco Central. Pero lo bueno no se cambia. Pero si lo bueno es lo que está diciendo Apolinar, cójalo ahí Lo ahora. bueno no se cambia. Es Y yo me voy a continuidad. poner a inventar con Apolinar a esta altura del juego, un hombre que me tiene una tasa de cambio. ¿Bueno para quién? Óyeme, porque la gente no sabe lo que es dónde está la colorada. Porque ¿en cuánto está? Está en 60. No, 58, 34. Está en 60, está en 60. Según el Banco Central, 58, Ok, 34. pero yo fui a comprar el otro día y me dijeron Sí. 59.9. Claro, ya es la primera pero mentira. espérate, Claro. está en 60. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿En cuánto la recibió Danilo? ¿En cuánto se la entregó? En 50. Pero 50 es una cifra que si tú te pones a ver 50 o 60, desde la fundación de la República la moneda lo que se ha devaluado es 60 veces. No, Y de esos 60 veces, de Diógenes Fernández y Valdealbizu han hecho ese milagro. Y yo me voy a poner a inventar con Apolinar y Fernando Peña, ni loco. No, mire cuál es cuál es el razonamiento. Porque cuando efectivamente entra Leonel Fernández en el año del 2005, agosto del 2004 al gobierno, efectivamente la tasa de cambio se había reducido mágicamente de 50 a 32 por 1. ¿Está bien? ¿Por qué digo mágicamente? Porque aquí hubo, digamos, una presión política de los grupos financieros que sencillamente compraron durante el periodo de la crisis el doble de las divisas que normalmente compraban. Si los bancos comerciales compraban 5.000 millones de dólares anualmente, en ese año, en ese periodo de crisis, compraron 10.000 y lo mismo hicieron las casas de cambio. De tal manera que ese acaparamiento de dólares provocó un aumento que, si usted quiere, puede decir injustificado del tipo de cambio, que políticamente tenía una justificación, obviamente, porque el gobierno de Hipólito había encarcelado o había mandado a los tribunales a varios de los prominentes dirigentes bancarios de este país. Y eso es imperdonable desde el punto de vista de que me atacaron mi clase. Y eso se vio como un problema de clase. Y ellos respondieron como clase. Sí, pero ¿qué hicieron ustedes, la gente de Hipólito, cuando de 42 lo metieron en 26, nada más con la toma de posesión de Leonel? ¿Cómo una tasa de cambio tú la llevas del 40 al 28 en un solo día? Pero es sencillamente, Dime. Yo compré dólares siendo gerente del Banco Central. Cuando estaba a 50, yo lo compré a 41. ¿Por qué? Porque la gente se vio con tantos dólares en la mano y sabiendo que había una tendencia a la baja, que eso era una preparación política, sencillamente estaba vendiendo desesperadamente sus dólares. La gente actuó en conjunto y le hizo el juego sencillamente al sector financiero. Por esa razón. Es que eso era, digamos, inaudito en la República Dominicana lo que había ocurrido y lo que había hecho Hipólito Mejía. Es decir, sí, si la gente cometió fraude, pues sencillamente que vaya a los tribunales y responda. Bien, perdón, tenemos que hacer una pausa y le prometemos que Maritza va a hablar de Barrigol, porque tiene unos números. Le prometemos que Apolinar nos va a hablar de deuda y de posibilidad de otro tipo de política monetaria y financiera, porque me dicen que el principal propugnador de la permanencia de las autoridades actuales en el Banco Central fueron los bancos comerciales, que cuando hicieron donaciones le dijeron queremos el mismo gobernador. Así es. Claro. Y también yo quiero que Fernando Entonces, ¿tú en crees que los dirigentes lo pone el gobierno, posición no los sectores del nos poder, diga de verdad? si es posible que el mismo Luis, que ya aparece en su Consejo de Estado, porque este es un Consejo de Estado presidido por Luis Abinader, no es un gobierno que él es el jefe, él tiene sectores, por ejemplo, compras y contrataciones no es Luis,
La justicia no es Luis. Miriam Germán no es Luis. Lozano no es Luis. Migración no es Luis. Entonces, pero el observatorio no es ninguno de los dos. A lo mejor nos sirve de juez, como decía Pina Acevedo, el técnico seco. Vamos a una pausa.